Ahora que está tan de moda el famoso tema de Shakira, el infame Díaz-Canel ha demostrado que ya no se llora, sino que se factura. Y eso, al menos de esa reunión que ha mantenido con la delegación rusa a solo unos días después de ese encuentro a bombo y platillo con la delegación estadounidense y en La Habana. ¿Se acuerdan ustedes esa que nos puso en tela de juicio cuáles serían esos acuerdos que podrían estar por debajo de la mesa? Bueno, pues parece que ahora se ha reunido con Rusia también porque está tratando de ver qué puede hacer para sacar ese dinero para la isla y sobre todo porque quieren ajustar el modelo económico cubano y hacerlo rentable. ¿Cómo lo van a conseguir? No tenemos ni la menor idea. Lo que sí sabemos es que hoy se cumplen 334 días desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, una guerra que va tomando otro rumbo y pese a que, pues ofrecen los llamamientos de Kiev y los países occidentales al envío de carros de combate, Alemania sigue todavía inmersa en una especie de auténtica tormenta política como consecuencia de las discrepancias por el envío de los tanques Leopard 2 a Ucrania. Entre el canciller Olaf Scholz, que siempre, como saben ustedes, se ha opuesto, y su ministra de Exteriores, que aseguró que Berlín no denegará el visto bueno a las entregas polacas del Leopard, pero una vez sea cursada la solicitud que exigen los contratos de compra-venta. Un importante giro en la posición alemana en el suministro de armas a Ucrania en medio de la presión internacional para que se libere ese envío de estos tanques y que parece haber sido, sin embargo, pues poco suficiente para que Polonia haya decidido dar otro órdago a la grande impulsando una coalición internacional de países que suministren armamento pesado a Kiev. A este respecto, el primer ministro polaco ya ha dicho hoy que su país pronto va a solicitar formalmente permiso a Alemania para enviar esos tanques Leopard a Ucrania, pero si no obtiene el consentimiento, escuche bien, va a entregar sus tanques junto con otros países al ser de fabricación alemana, ya que los estados que cuentan con este tipo de carros de combate necesitan un permiso expreso de Berlín para exportarlos a terceros países. Y entre medias de todo, dinero, más dinero, otros casi 500 millones de euros y unos 45 adicionales. Bueno, pues sin más dilación, comenzando la semana, quiero presentarles al famoso Dream Team nuestro. Cada vez que hablamos de Ucrania está Octavio Pérez, teniente coronel retirado de las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Manolo González Moscote, analista político internacional, periodista que ha pasado muchísimos años en Rusia y un gran conocedor. También, muchas gracias por acompañarnos y feliz año. Igualmente a estas alturas, no nos veíamos desde el año pasado. Así es. A ver, yo comenzaba con esa especie de broma y me gustaría hacer alusión antes de entrar específicamente en el tema de Ucrania, de que igual que dice Shakira que las mujeres ya no lloran, facturan, eso es lo que parece estar haciendo el gobierno cubano, desesperado para ver quién le puede facturar algo. Bueno, hay algo muy claro, ¿no? Aquí lo que está sucediendo es muy simple. Rusia en este momento está pasando una crisis económica fatal. ¿Qué está haciendo Putin? ¿Qué está planeando? ¿Qué están planeando los economistas de Putin? Tienen que buscarse unos países a donde vender sus productos y con quién comerciar. Pero el modelo cubano no funciona, no les sirve a ellos como tal. Entonces vinieron unos especialistas a Cuba a eso precisamente, a hacerle cambiar el modelo para que la cosa económica, para que el capitalismo funcione, disfrazado como en Vietnam o como quieras, o el capitalismo de China. Pero la idea es reconvertir la isla en una gran máquina productora para Rusia y aprovechar a propósito el puerto del Mariel, que será un punto de lanza de las mercancías rusas, porque te repito, Rusia está mal económicamente, claro, y esto le va a servir. Le va a servir, pero vamos a ver hasta qué punto puede. Y vamos a ver también a qué se comprometió Cuba con Estados Unidos a tan solo unos días, unas horas de esa reunión que mantuvieron a bombo y platillo en La Habana. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Díaz-Canel a este respecto. Vemos esta visita con una gran significación, porque demuestra que hay toda una voluntad de parte del gobierno de ambos países de llevar a un momento superior el importante diálogo político y sobre todo las relaciones en el ámbito económico y comercial, dando continuidad a los encuentros muy satisfactorios que tuvimos con el presidente Putin durante nuestra visita reciente a la Federación de Rusia. La visita que también realizó el compañero Lasso, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el desarrollo de la última sesión de la Convención Intergubernamental que sesionó en los días anteriores a mi visita, presidida por los dos viceprimeros ministros de los gobiernos de ambos países.
y todo un movimiento de intercambios que se han generado posterior a esa visita en ambas direcciones, que denotan que hay un seguimiento particular por parte del presidente Putin y por nosotros acá de todo lo acordado. Bueno, elogia lo pactado con Putin, y esto todo a 90 millas de los Estados Unidos, y después, como decíamos, de haberse puesto frente a frente con Estados Unidos. Esto Ponte a pensar, inaudito. una pequeña anécdota. En los años 50, the Arkansas Rice Growers Association fue a Cuba, Pinar del Río, y empezó los plantíos de arroz. En el año 59 cae Cuba. Adivina dónde se fueron el Arkansas. Se fueron a Vietnam, y adivina qué les pasó, se les cayó. Y la pregunta es, Díaz-Canel está desesperado, Rusia está desesperada. Por cierto, hay unos ejercicios militares navales en África del Sur, en el aniversario del comienzo de la guerra. Putin va a estar aquí de aquí a un año, año y medio, ¿quién sabe eso? Bueno, precisamente hoy ha salido además una información sobre si realmente se presentaría a las elecciones del año que viene, porque ha habido informaciones que dicen que aunque él estaría dispuesto, no saben al 150% si contaría con ese apoyo. Sí, pues todo este desespero, todo este paripé de reunirse, en realidad llegará eso a ejecutarse, dadas todas las condiciones que están pasando. Ahora mismo, que es la Marina Mercante rusa, que está no tiene la movilidad que tenía antes, está bajo el acecho de todo el mundo. Y entonces se podrá ejecutar este plan. Muy lindo planear todo. Ahora, ¿será posible eso? Claro que se habla mucho de embargo, y se habla del embargo, y el embargo, y el embargo, pero realmente las sanciones se las pasa por la nariz Cuba. Cuba puede negociar con cualquier país, que obviamente no con Estados Unidos. Esto me imagino que sería una válvula de escape incluso a esas sanciones, poder hacerlo abiertamente con Rusia. No, ya esto tienes que sumarle algo, lo que dijo Maduro en días pasados, de que había hablado con los hermanos mayores, o sea, estaba refiriéndose a China y a Rusia. Esto dentro del plan de crear un nuevo orden mundial, él conversar con Gustavo Petro en Colombia, conversar con Lula para hacer un nuevo orden económico mundial. Entonces eso te da la respuesta. Lo que han dicho en Davos hace 3 días. Exactamente. Entonces esto te da un poquitico de camino hacia dónde, qué es lo que quiere hacer Putin en América Latina. Y eso ya hay una organización que ellos han hecho, que incluye Brasil, incluye Argentina, que es en contra de lo que es el Fondo Monetario Internacional. Ellos están creando una nueva, que ya está creada y han participado, y están hablando hasta de irse al yuan, o sea, del dólar, que no creo cómo eso va a ser posible o viable. Pero es real lo que está diciendo Manuel. No, y no solo eso, sino que aquí hay que incluir otro elemento llamado los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Sumado a estos países latinoamericanos que ya los están invitando a formar parte. Estamos hablando de un nuevo orden mundial político y económico. Que lo llevan proyectando meses atrás, desde los famosos ejercicios militares que se establecieron en América Latina. Pero vamos a entrar de lleno en lo que está ocurriendo también en Ucrania, porque esto obviamente está generando muchas discrepancias. Por un lado, desde el punto de vista económico, la Unión Europea acaba de aprobar otros 500 millones de euros, más 45 adicionales para unos ejercicios militares. Siguen las críticas, por un lado, quienes dicen hay que seguir apoyando económicamente a Ucrania, porque esto si no tendría ningún sentido, no va a tener ningún desenlace, y quienes dicen que cada país tiene que proteger también sus arcas, y esto es un despilfarro de dinero. ¿Cuál es su opinión? Bueno, ponte a pensar en esto. El viernes, con toda la reunión que hubo de la OTAN en cuanto a los tanques, el ministro de Defensa de Ucrania dijo, si ustedes no nos dan los tanques, ustedes van a tener que usar sus tanques para defenderse en su propio territorio. Si ese mensaje no cala en el resto del mundo, nosotros estamos poniendo los muertos, nosotros estamos poniendo la defensa de nuestro país, estamos muy dispuestos a morir, necesitamos 300 tanques para aguantar el potencial. Claro, pero hay que entender que la agresión fue a Ucrania. Exactamente. Y mírate esto, Zelensky ha dicho que no son 10, 20, 30 tanques, mínimo 100 tanques que necesita. Ahora, lo que tú explicabas allí al comienzo, en la introducción, y es el problema de la cláusula de compra de esos tanques de Berlín, que para reexportar esos tanques se necesita un permiso expreso, aunque ya Berlín dice que, bueno, no nos meteríamos en eso, ustedes lo pueden hacer, pero previa solicitud. Aquí hay algo importante. Los polacos se la jugaron. Rápidamente. Los polacos le dijeron, mira, ¿tú sabes qué?
lo vamos a hacer de todas maneras, porque los polacos están en el frente Claro, de porque batalla, ellos los están alemanes ahí. no. No, y hay, Claro. hay otra cosa, o sea, ellos ya han estado hablando, hoy hablaba Cebes, el ministro español, porque hay que recordar que España tiene una de los contingentes de esos tanques más grandes Más que hay grande ahora que mismo hay en en Europa, los famosos Leopard 2, y ellos estaban dispuestísimos a entregárselos a Ucrania, así que vamos a ver Pero realmente mira, si esto es una necesitan ese oportunidad permiso, ¿no? tremenda, porque tú puedes, los tanques son los más viejos, no es el Leopardo 2, Leopardo 2. pero los Estados Unidos están llegando, o los británicos, los franceses, la industria armamentista, renueva su inventario. Claro. ¿Entiendes? Y pueden mandar estos tanques, porque la realidad es que el Pero tren- ¿por qué esos tanques? ¿Qué tienen? Porque la gente que Tres, nos está cuatro- viendo a lo mejor no entiende, yo sé que eso es un terreno especial, que hay barros, que hay tal. Antes de que Octavio nos diga técnicamente lo de los tanques, te voy a contar algo. El problema que hay en este momento es que todas las armas que están entrando son armas viejas soviéticas, incluso traídas desde Italia, desde Grecia, de Polonia, están entrando a Ucrania. Armas nuevas, este tanque sería algo novedoso en el campo de batalla de Occidente, porque todo lo que se está usando es armamento viejísimo, de soviético, Octavio. Pero mira, el punto más importante es que 2/3 partes de la producción total del Leopardo 2 sigue en Europa. Más de 50 países en el mundo tienen esto. Lo utilizan. O sea que si tú necesitabas algo, es como tú quieres ir, que yo te traiga algo de mi casa en Kendall o Manolo que Sí, vive sí, en sí. el Doral, estás ahí al lado. Si tienes ese potencial de tanques disponible en cuestión de 24 horas, eso es lo que hace falta ahora. No una producción que venga de los Estados Unidos, que está 21 días en el mar, 11 días en el mar, y eso es una de las prioridades. Aparte de ser la tercera generación de tanques, que es lo más moderno, que sí combate contra el T-90. Bueno, pues nosotros seguimos aquí conversando muy animadamente. Muy brevemente les quiero comentar que hoy se estaba celebrando el famoso Tratado de los Campos Elíseos. Se juntó Macron con Scholz, que llevaban bastante tiempo de discrepancias, y parece ser que han llegado a acuerdos concretos, sin ser firmados, pero más o menos de mantener entre ellos una tregua y de apoyar bilateralmente a Ucrania. Bueno, acuérdate que antes que existiera la Unión Europea, después de la Segunda Guerra Mundial, la primera unión que hubo por los metales y por la industria fue el precursor de la Unión Europea, Alemania y Francia, Franco-germana, los dos países. Entonces, por mucho que te odie o te quiera, es como decir Venezuela y Colombia, que Sí. comparten mucha herencia y recursos y mercados. Entonces es bueno que hagan esto, porque no es bueno que la OTAN, que ha logrado gran unión en este periodo de un año, siga señalando esa discrepancia con todo lo que hemos visto esta semana con la cuestión de los tanques y Alemania, porque a su vez Francia sí está ofreciendo por un tubo de 7 llaves todo lo que pueda mandar, y Olaf tiene que sentarse con Macron y decir, bueno, nosotros hemos ido a hablar con Putin, hemos tratado pero hemos llegado a un punto que ya nos vamos a encontrar el resto del mundo. Así que vamos a ver cómo nos portamos de ahora en adelante. ¿Existiría la posibilidad de un golpe de Estado en el Kremlin? Fíjate que de eso hemos estado hablando en muchas ocasiones, pero parece ser que ahora las luchas de poder dentro del propio órgano de poder son cada vez más feroces, ¿no? No olvides que los oligarcas le han puesto precio a la cabeza de Putin. Ofrecen una millonada por la persona que logre asesinar a Putin, una y dos. Si queda alguno, porque también los oligarcas están cayendo como moscas. Creo que van ya como 20 y pico muertos, ¿no? Sí. Entre accidentados, ahorcados. Pero acuérdate que Rusia, la fortuna de Rusia se la dividen los grandes oligarcas. ¿Qué sucede? Hay una fuerte resistencia anti-Putin allí en el Kremlin. Hay muchísimos que no quieren a Putin al frente del Ejecutivo, y eso que te hablas tú, de que depende las nuevas elecciones si es que a Putin le va a seguir apoyando. Es que los empresarios están bastante golpeados, sumamente golpeados, por muy putinista que sea. Ahora tiene su nombre fuerte, Prigozhin, que es el hombre de Wagner, que hay que tenerle mucho cuidado a ese tipo, ¿no? Ese sí es un auténtico asesino y carnicero. ¿Y qué pasa con él? Él está detrás de los pasos de Putin, él está detrás de ser heredero de Putin. Ahora, hay que ver en el Consejo de Seguridad del Todopoderoso, a donde está dos personajes importantes allí que también le están haciendo sombra a todo esto de Putin. Y uno de ellos está conversando con el Departamento de Estado sobre Putin. O sea, no te creas tú, Putin lo están negociando. Putin, así como van las cosas, la guerra perdiéndose, quieren implantar una nueva disciplina en el campo de batalla, la quiere
implantar el nuevo comandante en jefe que han nombrado. Y sabes que esto ha caído mal en las tropas, porque ellos están acostumbrados a esa indisciplina y este señor viene a disciplinar, y el señor de Wagner lo dijo, no se trata de un peinado bonito, elegante, militar, se trata es de hacer y trabajar, porque es que la gente de Wagner no usa ningún peinado ni mucho menos y andan vestidos como le da la gana. Es más, el líder de los, ¿cómo se llama? Chechenos. Se quejó porque este hombre llegó a implantar que no podían haber barbas. ¿Cómo tú le vas a decir a un turcmeno, a un individuo que son todos musulmanes, que eso es parte de su cultura, que tienen que afeitarse la barba? O sea, hasta ese punto ha llegado la cosa, pero el punto importante con Putin es este. Putin estará en el poder hasta que le cueste suficiente dinero. Un año, las pérdidas garrafales y todo lo que han perdido a nivel internacional, porque son dueños de organizaciones multinacionales. Sí hay un precio sobre la cabeza sobre Putin y sí se habla de rumores de un golpe interno. Y los militares están descontentos. Cuando empiecen a llegar las listas de los muertos en San Petersburgo, en Moscú, porque eso es lo que él ha hecho. Él ha reclutado todas estas 300.000 del Pacífico, de la Siberia, de las cárceles, de los hogares de las... 24% de Kazajistán, o sea, de las repúblicas estas que aportaron, de la cual Kazajistán se desalineó completamente, el porciento de muertos es mayor que lo que es en la capital. Y eso tiene también resonancia. Bueno, ayer incluso estaban diciendo que un individuo que cumplía prisión de por vida, le llamaban el carnicero de Moscú. Creo que era un asesino en serie que había matado cerca de 60 personas. Se quería enlistar para poder ir a Ucrania, porque lo que está ofreciendo Putin, y se lo hemos comentado en muchas ocasiones, es el perdón, la amnistía, si tú te vas al frente. Imagínate el grado de desesperación, ¿no? Sobre todo eso, que la gente no quiere, ¿no? Las oficinas están abandonadas. Tengo un amigo con el que converso, me dice, éramos 25 empleados en esta oficina creando programas de proyección y hoy somos 4 empleados. Mira, los puestos vacíos, me pone la cámara. No hay gente. Acuérdate que hay otros 300.000 hombres que se fueron del país, que también estaba hablando de expropiarle las casas donde están todavía remanentes de sus familias, de sus abuelos, porque eso es otra cosa que la gente no entiende. No es como aquí que todo el mundo vive en su casa. En toda Europa es muy común que mamá, papá, nené, abuelita viven en la misma casa. Entonces tú a todos los expatriates que se han ido huyendo de estas conscripciones, le vas a quitar las casas. O sea, hay demasiado anticuerpo. Yo te digo, y tiene una de las cosas que nosotros hemos comentado casi desde el comienzo de esta invasión es que quizá fuera ese golpe interno el que lograra mover los cimientos de Putin, y con estas informaciones que están saliendo yo no dudaría que de aquí a ese 2024, tiempo en que pudiera postularse a las elecciones, cuando este río que tanto está sonando al final llevara piedras pero grandes. Manuel. Bueno, aquí hay que ver varias cosas, ¿no? En Europa no es que haya un gran cisma de la Unión como tal. Es una divergencia que hay en cuanto a los tanques Leopard. La gente piensa que es que comienzan a presentarse fracturas en la OTAN. Para nada. Aquí está claro que la ayuda de 500 millones está allí, se ha aprobado, es la 7ª vez que se hace este tipo de ayuda, pero hay algo... por unanimidad, Pero hay algo muy claro, esos tanques deben llegar, no solamente esos tanques, sino armas de largo alcance, porque el temor que han tenido los ingleses desde un principio, con Boris Johnson cuando estuvo al frente, era que no se atacara más allá de la frontera de Rusia para evitar problemas con Rusia. Lo mismo hace el señor Scholz. Olaf Scholz, el temor que tiene es que vaya Zelensky a atacar a Putin. ¿Y sabes cómo amaneció ayer Moscú? Los grandes edificios tienen sistema antimisiles arriba en los edificios, una cosa impresionante jamás vista, edificios civiles. En la casa de parecido a lo que tiene porque Israel, porque tiene temor de que Zelensky ataque hasta el mismo Moscú. Ponte a pensar, tú estabas haciendo alusión de que de aquí al 24, si la ofensiva de primavera que se ve, que se está planeando, se ve el movimiento de tanques a Bielorrusia, es un desastre total. Si él tiene 30.000, 40.000 muertos en el mes de febrero, con una fallida avance de 2 pinzadas hacia Kiev y a recuperar los territorios, y lo paran los ucranianos en menos de un mes, ese cronograma de tiempo que estamos hablando de Putin se acelera. Todo lo que puede ocurrir en Rusia en esos meses puede ser convergente,
y todo sobre la ofensiva de esta primavera. Bueno, una de las cosas que se estaban hablando en el día de hoy también es que había, entre las negociaciones y las discusiones que había habido a puerta cerrada con los miembros de la Unión Europea, estaba la creación de ese famoso comité para juzgar los crímenes de guerra de Putin. Y esto me parece que puede ser algo súper interesante. Mírate algo importante, uno de los países que hizo fue la Unión Soviética para que se llevara a los alemanes al banquillo de los acusados. Y hoy son los alemanes los que están haciendo esto para llevar a Rusia al banquillo de los acusados. Karma. ¿Qué os puedo decir? No sé si karma o no karma, lo que sé es que esto pica y se extiende. Estamos a muy poquitos días ya, Octavio y Manolo, de que se cumpla ese año de la invasión, una invasión que iba a ser por una semana, una invasión que iba a ser, vamos, pan comido, y que resulta que a quien le han comido, pero los leones, ha sido al propio Putin. 10 segundos para cada uno. Ponte a pensar que esto probó que el gigante, el libro tuyo, El gigante con los pies de barro, ese es Rusia. Y eso fue lo que ocurrió. Un gigante con pies de barro derrotado en el frente de batalla. Manolo. No hay enemigos pequeños y tampoco ninguna amenaza se puede desechar. Ahí está. Bueno, pues a nosotros solamente nos queda entonces estar muy pendientes de qué fue o qué es lo que pueda llegar a pasar. De momento, nada indica que vaya a frenarse esa ofensiva, ninguno va a ceder.